y bajo un subtítulo manifiesto que la urgencia de un cambio de enfoque en la seguridad de la ciudad es lo que se requiere. Cambio de enfoque en la seguridad de la ciudad de Bogotá. El primer paso para enfrentar el fenómeno de la inseguridad es reconocer y entender las diferentes causas de la problemática. La inseguridad en Bogotá, como en todas las ciudades del mundo seguramente, pero para hablar de nuestra ciudad capital, la inseguridad en Bogotá es multicausal. Igual, toda solución pasa por la identificación precisa de la problemática que permita el trabajo articulado de las distintas autoridades. Pero igual tenemos que resaltar, para resolver el problema de la inseguridad, la importancia de una información oportuna, porque una información oportuna ayuda en la toma correcta de las decisiones. Una información veraz que permita entender las dinámicas y realizar acciones de prevención y de control. La importancia de una información oportuna para la evaluación de las acciones y para la información para que haya el cambio de enfoque. Los compañeros y las compañeras concejales y concejalas que han intervenido, pues han presentado distintos fenómenos que recientemente han sucedido en Bogotá. Y yo los podría extender a todos estos fenómenos de inseguridad de alto impacto desde el año 2015 al año 2020. Pero como las fuentes son las mismas, seguramente que hemos traído todos los concejales y las concejalas de la ciudad en este debate, yo no me voy a detener más allá para de pronto decir que cada uno de nosotros tiene sus propias interpretaciones. Pero indudablemente los delitos de alto impacto desde el 2015 al 2020 de manera secuencial pues han disminuido, ¿sí?, en términos generales, pero en época de pandemia han aumentado otros como la violencia intrafamiliar, seguramente por efecto del confinamiento también, las lesiones personales, los hurtos a personas, pues en época de confinamiento y de disminución seguramente en algunos momentos de la pandemia en el año 2020, a no estar en un total vínculo con la ciudad, pues algunos de ellos disminuyeron a causa de esa naturaleza del comportamiento de la ciudadanía, producto del llamado que han hecho las autoridades tanto del orden nacional como del orden distrital. Pero son cifras pues que uno tiene que manifestarlas, ¿sí? Si no, de lo contrario, pues no estaríamos haciendo los escenarios de comparación. Ahí está la interpretación. Que si bajaron los hurtos personales porque estuvieron en el confinamiento. Por supuesto que esa puede ser una de las razones, pero hay que comentarlo, hay que decirlo. Los hurtos a los celulares. Claro, los medios de comunicación y nosotros nos alertamos. Seguramente en el año 2019 y en el 2020 han venido bajando. La razón también la que yo estoy expresando anteriormente para hablar de los hurtos personales. El hurto a las bicicletas. Primero hay que decir que producto del confinamiento la gente ha buscado unos modos distintos de desplazarse por la ciudad. Incluso también debieron haber aumentado el desplazamiento a pie, ¿sí?, por
un acto de seguridad por la vida y por la salud. Igual se han venido utilizando con mayor rigurosidad y con mayor número, ¿sí?, el uso del modo de transporte en bicicleta. Las compras se han aumentado, pero también como una y otra consecuencia asociada y sumada, el hurto a bicicleta sí se ha disparado en la ciudad de Bogotá y eso no lo podemos nosotros ocultar, ni el gobierno, ni la clase política, ni mucho menos la ciudadanía que sufre indudablemente esas consecuencias. El hurto a residencias ha tratado de bajar, pero no en los volúmenes que uno quisiera, ¿cierto? Entonces, hay que ponerle cuidado a eso también, al hurto a las bicicletas, al hurto a los automotores, al hurto a las residencias. El otro tema es el que también han tratado algunos compañeros. No es una entidad recientemente creada, lo decía ahora el concejal Torrado, y ha tenido unos volúmenes en cuanto a sus presupuestos, pero no nos podemos quedar ahí solamente, sino al buen uso de los presupuestos. Y uno puede decir que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene pocos años de creación. Claro que sí, eso lo sabemos los concejales y la ciudadanía. El presupuesto asignado para el año 2021 es el más alto de su historia, de su reciente historia, de 2017 a 2021. Sin embargo, es importante resaltar que la preocupación de una administración por la seguridad no puede evaluarse únicamente por el presupuesto del sector y para este tema del sector de seguridad. Como lo hemos señalado, no solamente quien les habla, sino otros concejales de la ciudad, la seguridad es multicausal y con una fuerte relación con la política social. ¿Sí? Es decir, hay que atender todos unos escenarios sociales que requieren tranquilidad y buena convivencia en la ciudadanía bogotana. Y eso tiene que ver con que no podemos seguir decreciendo para que haya más pobreza, para que haya más vulnerabilidad, para que la clase media no sea de clase media, sino que se vuelva vulnerable y seguramente llegue a los escenarios de pobreza. A eso es que hay que también apuntarle. Esas brechas sociales hay que detenerlas, ¿sí? Y claro, estamos en una época supremamente difícil, pero eso no nos puede conducir a que no atendamos como se debe hacer y como hay políticas que se están haciendo desde este gobierno en medio de la pandemia para atender esas problemáticas de carácter social. Por eso el aumento en los sectores sociales también muestra la preocupación de las administraciones por la seguridad y sus sectores correlacionados. Ahora me voy a concentrar en algo que han tocado tangencialmente algunos colegas, otros con más rigurosidad, pero me voy a concentrar seguramente más en esto que en lo anteriormente expresado. Son los factores asociados a las dificultades de seguridad en la ciudad. Y tengo que empezar entonces manifestando lo siguiente. El aumento de la violencia en el país, eso tiene una incidencia en toda la geografía colombiana, es decir, el aumento de la violencia en el país, que es uno de los primeros factores, es el deterioro en materia de seguridad y el aumento de la violencia generalizada en todo el país. La situación actual de Colombia muestra un panorama desalentador con un aumento de la violencia. De acuerdo al Instituto de Estudios de Desarrollos para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en lo corrido del año 2021 han ocurrido 26 masacres en el país que han dejado 95 víctimas mortales. A esta alarmante suma se suma que en el 2020 se presentaron 91 masacres en todo el territorio nacional,
que en total dejaron 381 víctimas. Esta es la cifra más alta de masacres desde el año 2014, en lo que es un evidente retroceso en Colombia sobre esta situación. Por supuesto que hay que hablar del déficit de policías. A mí normalmente no me ha gustado hablar de este tema, porque yo considero que los problemas de la inseguridad asociados a los problemas sociales se resuelven primero resolviendo la problemática social, la salud, la educación, el empleo, etcétera. Pero hay una realidad que uno tiene que aceptar, y ese déficit del pie de fuerza en la ciudad pues es bastante complejo para Bogotá. Se dice que Bogotá tiene un déficit de aproximadamente 10.000 policías, pero uno encuentra a veces que dicen no, que llegaron 234 policías para Bogotá, que van a llegar 1.200, que llegaron 1.000. Pero esas cifras que aparentemente debieran de ser crecientes, al otro año uno siente que se han bajado. Y el número de policías ha oscilado en Bogotá entre 14, 16.000, 18.000, etcétera, pero el déficit de marca mayor siempre se ha mantenido, sin sumar a aquellos que cumplen unas labores distintas al patrullaje, al cuidado de la calle, al cuidado del ciudadano que anda por la calle, etcétera, que están cumpliendo unas labores distintas. Bogotá tiene en ese sentido aproximadamente 190 policías por turno por cada 100.000 habitantes, cuando debiera de ser 300 por cada 100.000 habitantes. Otro tema que hay que ponerle cuidado, señor secretario de Seguridad, doctor Acero, tiene que ver con el control de armas. En Bogotá, durante el año 2021, el 60.1% de los homicidios fueron realizados con arma de fuego y el 32,1% con arma blanca. 2. En el caso de los hurtos a personas, el arma más utilizada durante la comisión del delito fue blanca en 24%, seguida por el arma de fuego con el 15.7%. Llamado de atención de la venta y uso de armas traumáticas o de fogueo en la comisión de delitos de la ciudad. La administración muestra con preocupación, y nosotros también, por el aumento en la importación de venta y uso de armas traumáticas o de fogueo en la comisión del delito en la ciudad. Durante el 2019 llegaron 193.000 de estas armas al país, cuando en el 2016 se importaban solo 38.000. Ahí hay un problema. Tiene que controlarse el uso de armas en la ciudad de Bogotá, al contrario de lo que otros, desde el punto de vista de la política nacional, han manifestado. El otro tema es que nosotros tenemos que decirle no a la legalización del porte de armas. Al contrario, para no involucrar a partidos como tales, al contrario, a políticos de algunos partidos que defienden la legalización del porte de armas. Pese a este panorama tan complejo y con tantos retos para el control por parte de las autoridades, sorprenden las propuestas de algunos miembros de algunos partidos que en el país buscan la legalización del porte de armas de fuego en Colombia. Ahí lo estoy manifestando en la diapositiva. Como lo ha señalado Amnistía Internacional, el acceso fácil a las armas de fuego, legales o ilegales, es uno de los principales motivos de violencia armada en cualquier territorio del mundo. Por eso han recordado a los estados que, en cumplimiento de sus deberes y obligaciones y la protección de los derechos humanos, apliquen leyes
y normas estrictas para la prevención de la violencia con armas de fuego, no que las flexibilicen. Eso es lo que tenemos también que hacer en Colombia. Y el otro tema muy interesante que lo tocaban también otros concejales y tiene que ver con estos factores asociados a las diferentes actos de inseguridad en una ciudad como la nuestra. Es el problema de justicia y la impunidad. Hay responsabilidad directa del gobierno nacional y del Congreso. Hay que fortalecer la justicia. Hay una ineficacia en la administración de justicia en el país y en la ciudad. Claro que sí. De las personas capturadas cometiendo un delito en Bogotá, el 81% queda libre a los pocos días. De las personas detenidas por la comisión de un delito, más del 50% son reincidentes. Más del 50% son reincidentes. Entonces uno podría decir que de nada sirve pedir más cárceles si en estas no hay un proceso de resocialización. El otro tema asociado al tema de la inseguridad tiene que ver con las economías ilegales. En Colombia, 1 de cada 2 personas ocupadas lo hace de forma informal. En Bogotá, el 41.9% de las personas trabajando lo hace de forma informal, en el rebusque o en el empleo precario. Eso hay que irlo disminuyendo, hay que irlo comprimiendo, hay que ir fortaleciendo, hay que ir estimulando el estudio, la educación técnica, tecnológica, universitaria, la profesionalización para acabar esas economías irregulares, informales, formalizarlos. Yo creo que hay sectores de la ciudadanía bogotana que estando en la situación de la información quieren dar ese tránsito a unas mejores condiciones de bienestar y de vida, por supuesto. Identificación de 31 conductas ciudadanas que hacen el tránsito de la informalidad a la ilegalidad, que hay narcotráfico y microtráfico en la ciudad de Bogotá, claro que sí, que hay que aceptarla, que existen bandas delincuenciales y de una criminalidad de oficio asociado con hurtos de todo tipo y hay extorsión también, que hay presencia de bandas. Esas son las respuestas que nos debe dar también en este tema la administración. Si hay o no presencia de bandas criminales transnacionales en la ciudad de Bogotá. Resulta llamativo que al preguntarse a la Secretaría de Seguridad por la presencia de bandas transnacionales en los territorios de la ciudad, su respuesta fue que no cuenta con ninguna información al respecto y que no es la entidad encargada para tener esa información. Pero si no es la entidad encargada para obtener esa información, pues tiene que levantarla como autoridad de la seguridad de la capital del país, porque yo soy un convencido, así lo traslucen las informaciones en los medios de comunicación, que sí hay presencias o que puede haber presencia de bandas transnacionales en la capital del país. Y si hay algunos territorios donde el conflicto armado y su impacto en Bogotá todavía se sigue desarrollando o no, eso tiene que responderlo, por supuesto, nuestra Secretaría de Seguridad. En el año 2019 y en el año 2020, la Defensoría del Pueblo manifestó alertas tempranas. La alerta temprana del 2019, número 023, cuando manifestó que se ubican 3 localidades de la ciudad, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, hay presencia de integrantes de grupos armados ilegales, desmovilizados de las autodefensas, que hay células urbanas del Ejército de Liberación Nacional y que hay disidencias de las FARC. ¿Eso es cierto? ¿Eso está confrontado con lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo, señor secretario de Seguridad? Esa es una respuesta que también estamos obligados a escuchar.
y una alerta temprana en el 2020, donde se manifestó que para la localidad de Usaquén, la UPZ Verbenal, la Uribe, San Cristóbal Norte y Toberín, por expansión, que hay expansión de grupos sucesores del paramilitarismo, especialmente vinculados con el grupo armado delincuencial organizado Los Paisas. Eso tenemos que decirlo y tenemos que ir por ellos. Hay que desarticularlos, toda la fuerza policial de inteligencia para desarticular esos grupos sucesores del paramilitarismo que, como lo dice esa alerta temprana número 22 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, existen en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos que ir por ellos, contra ellos, con toda la vehemencia y con toda la fuerza. Eso no puede seguir sucediendo en una capital del país como es la nuestra, Bogotá. Por eso entramos a hacer algunas recomendaciones, si se quieren entender de esa manera, o una pequeña interpretación o análisis que desde nuestro equipo de trabajo hemos realizado al tema de la inseguridad. Hay que sustituir el enfoque centrado en la vigilancia a uno de previsión y de prevención. A uno de previsión y de prevención. El número de cámaras instaladas por la Secretaría de Seguridad y los Fondos de Desarrollo Local. Sí, algunos concejales, y yo los escucho atentamente, manifiestan que la ciudadanía requiere en todos los puntos, en todas las esquinas, en todos los parques, en todas las calles, cámaras de seguridad. Pero lo que y ahí hay unas cifras, ¿no? Entre el año 2015 y 2019, el número de cámaras ascendió exponencialmente a unas velocidades vertiginosas, seguramente para algunos no en el número que requiere la ciudad, seguramente no en el número que requiere la ciudad, y el presupuesto también fue bastante elevado, principalmente en el año 2017, cuando la cifra superaron los más de 109.000 millones de pesos para el sistema de biovigilancia en la ciudad de Bogotá. Delitos de alto impacto durante el fortalecimiento de la biovigilancia. Ahí hay unos cuadros, pero déjenme decir lo siguiente. A pesar del aumento de más de 4.480 cámaras en la ciudad y de los importantes recursos destinados, los delitos de alto impacto ocurridos en el espacio público no solo no mostraron una reducción, sino que mantuvieron su crecimiento y en algunos casos de forma acelerada, como es el caso de las bicicletas. El hurto a personas no mantuvo su crecimiento, sino que mostró una aceleración en cada uno de los años. De esta forma se pasó de 27.000 casos en 2015 a más de 127.000 en el 2019. Solo hay evidencia de una disminución en el 2020. Algo similar ocurre en el hurto de bicicletas, en el hurto de residencias y en el hurto a celulares, aunque sin unos aumentos tan considerables. Entonces hay que romper con ese paradigma. Los estudios internacionales han establecido que la reducción de los crímenes y delitos con solo la instalación de cámaras es en su mayoría nula. 2. La videovigilancia se impone al ser una medida de aplicación inmediata y se expande por el discurso del technology fix, soluciones tecnológicas mágicas. 3. Se debe eliminar la idea según la cual las cámaras de videovigilancia reemplazan la labor de seguridad en la ciudadanía por parte de la fuerza pública. Una cámara no reemplaza a la policía. Una cámara no reemplaza a la policía. Por eso termino con lo siguiente, señora secretaria. Un nuevo enfoque que se requiere.
Es necesario replantear el modelo de la videovigilancia a la luz de su falta de resultados. La política de seguridad debe estar enfocada en atacar los factores estructurales asociados a la inseguridad. 3. Hay que aumentar la inteligencia por parte de las autoridades que permitan la desarticulación de las bandas y los mercados ilegales en la ciudad. Hay que transformar la aplicación de la justicia y el sistema de policía en la ciudad. Quinto, hay que mejorar las condiciones económicas y de empleo digno de los bogotanos y hay que establecer para la coyuntura y ojalá de manera permanente a futuro una renta básica en el país como un derecho de todos los ciudadanos de Bogotá y de Colombia. Muchas gracias, señora presidenta, por darme este tiempo para la intervención.